Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento número 4. Estamos terminando esta clase con el libro de Crónicas. Me gustaría darles la bienvenida a una clase más del Antiguo Testamento. Creo que dentro del caminar hemos visto muchas historias, muchos mensajes de Dios que podemos aprender de ellos. Queremos tomar en cuenta a cada una de las partes que Dios ha de hecho, a lo largo del tiempo, a través de sus diferentes siervos, ¿verdad? Como fue David, como fue Salomón. Pero lo más importante es que queremos leer nosotros bíblicamente lo más importante del contexto, la intención, la manera en que fueron escritos estos libros para respetar al autor y sobre todo para poder aplicarlo a nosotros, tomar conceptos básicos, prácticos, para poder conocer más de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no hacemos una oración y podemos comenzar? Dios poderoso, gracias Señor por este día, por la oportunidad que tenemos de estudiar una vez más tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de sus ministerios. Pedimos que a través de este libro podamos escucharte, podamos conocer qué es lo que tú estás haciendo en el futuro, gracias a lo que dijiste. Y Señor, sabemos que la iglesia es el resultado de este amor de muchos años de trabajo, muchos años de dedicación a un pueblo que muchas veces fue rebelde, pero aún así hay personas que hicieron esfuerzos, que hicieron momentos de avivamientos, momentos de descubrir que es mejor escucharte a ti, Señor. Bendícenos, acompáñanos para poder hacer esto. Pues sabemos que tú eres poderoso, eres lleno de misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad también de este método de enseñanza. Bendice al instituto, bendice a las iglesias y a tantas personas que de alguna manera podamos conocer más de tu voluntad, Señor. Gracias por todo, entonces, bendícenos, pues oramos a través de Cristo Jesús. Amén. Estamos entonces en esta clase del primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Es nuestra tercera sección de estos libros. Hemos estado celebrando la gloria de Dios, lo que Dios había hecho a lo largo del tiempo. Esta promesa que se había hecho a Salomón de que iba a construir un templo y que iba a recibir sabiduría, conocimiento, además riquezas, bienes y como la gloria que nunca antes había tenido otro rey, ¿verdad? Antes que él. Entonces queremos ver que la escritura está mostrando un plan de Dios que nos va a ayudar a entender un poco más su voluntad aquí en la tierra. Quiero mostrar acerca de esta necesidad de conocer un poquito más la escritura, esta pequeña tabla que podemos utilizar como conocimiento, ¿verdad?, de los diferentes sacerdotes que han existido en el Antiguo Testamento, algunos de ellos mencionados por importancia, ¿verdad? La clase de Números 35, 25 al 28 menciona la muerte de un sumo sacerdote y cada nuevo sumo sacerdote tenía que provenir del linaje de Aarón. Entonces aquí se presenta una lista de aquellas historias, ¿verdad?, que se relatan en la historia bíblica. Por ejemplo, Aarón es reemplazado, ¿verdad?, por Eleazar, y Eleazar es uno de sus hijos, ya que los otros dos fueron los que murieron por el fuego extraño, ¿verdad? Ofreció un fuego extraño en el tabernáculo, ellos mueren, queda Eleazar como el segundo. Después está Fineas. Fineas es uno de los sacerdotes que recuerdan ese celo que él tenía, que llega a matar a los israelitas por la idolatría y a su amante, esta madianita. Entonces son personas que eran sacerdotes, que trabajaban en el templo o en el tabernáculo, pero dentro de sus vidas aún así demostraron esa fe, esa fuerza, ¿verdad?, para ser personas de Dios, esa confianza en lo que tenían que hacer. Por eso estamos queriendo ver que, por ejemplo, uno de los más importantes fue Asías.
Así es el sumo sacerdote del rey Salomón. Él había sido el rey de Usías también. Entonces son personas que jugaron roles diferentes, ¿verdad? La importancia de notar que había reyes, que había sacerdotes, que había profetas, es lo que queremos nosotros animar. ¿Para qué? Para poder conocer a los personajes. Cuando conocemos a los personajes de cada una de las historias, vemos que no son solamente personas ficticias o personas solamente inventadas, sino que son personas que vivieron y tuvieron vida igual que cualquier otra persona en la historia, ¿verdad? Dentro de eso también tenemos esta pequeña lista de los profetas que pues de alguna manera creemos nos pueda ayudar a entender que la clase estamos pidiendo ese trabajo, este mensaje de hacer un ensayo, ¿verdad?, de los diferentes profetas en el Antiguo Testamento, o las dinastías y los pueblos, los diferentes trabajos. Entonces, por lo tanto, creemos que ¿quiénes eran los profetas? Tenemos que notar su mensaje principal, su significado de lo que dijeron para nosotros, para el día de hoy. Y por eso aquí lo podemos ver a lo mejor algo en esta pequeña tabla que nos puede ayudar a entender mejor, ¿verdad? Por ejemplo, Ahías dijo que Israel se dividiría en dos y anunció que había un elegido de Jeroboam para guiar a las 10 naciones, ¿ok? Advirtió que él debía permanecer obediente a Dios. Entonces él va a ser este profeta que va a avisar esta división, ¿verdad? Ese que tenía su ropa nueva, como ropa que tenía, la divide, la rompe, la separa en 10 pedazos. Y creo que vimos que esos profetas a veces eran profetas que vivían con el rey, dentro de su corte directamente, como Natán, pero a veces había profetas que vivían fuera con la gente, en la parte general, donde vivía la gente en sus casas, como Eliseo, pero también había a veces profetas que eran un poquito más de ir y hacer una profecía y estar en el momento donde estaban hablando, como Jonás con Nínive, o a veces a lo mejor en otros lugares como Daniel, ¿verdad?, en Babilonia. Entonces había diferentes profetas, algunos de ellos hacían milagros, otros no hacían milagros, algunos de ellos podían tener voz profética de que Dios hablaba el futuro. No siempre hablaban el futuro, pero a veces están refiriendo a que Dios iba a hacer algo y por consecuencia el futuro iba a ser cambiado. Un profeta no solamente habla el futuro, sino un profeta habla por Dios, ¿verdad? Estos profetas, entonces, lo que queremos ver es que motivan a el estudio de las diferentes participaciones de los profetas. No todos los profetas eran iguales, no todos tenían el mismo rol, no todos tenían la misma participación en la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, había profetas que fueron escritos, profetas que fueron dejados en escritura, pero hay profetas que no tuvieron su escritura, solamente se refiere a lo que dijeron, ¿okay? Algunos de sus profetas eran profetas nacionales de todo el pueblo, a veces eran profetas regionales, solamente enfocados a Jerusalén, solamente a Judá, a veces solamente enfocados al norte, a Israel, y a veces eran enfocados solamente a naciones, ¿verdad? Como en este caso de Jonás, que va a ser un Nínive, en Babilonia, ¿verdad? Pues espero que eso les pueda servir de algo, tal vez por ahí como información, porque lo que queremos ver nosotros es que no es suficiente con el saber información. No es necesariamente importante tener memorizadas fechas, lugares, acontecimientos, si no le damos un contenido a esta información. ¿Okay? Le queremos dar a esa información contenido. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser personas religiosas solamente por ser religiosas. ¿Okay? No queremos ser personas de un libro. No queremos ser personas de una religión antigua, algo que está separado, desconectado con la practicidad del individuo. Por ejemplo, podemos saber que en el año 1000 a.C. David vivió, en el año 922 el reino fue dividido, a 722 a.C. Israel cae con Asiria, en el año 586 Israel cae con Babilonia, ¿verdad? Pero eso solamente lo único que va a hacer es provocar que pues tengamos buena información en la cabeza, pero eso no afectaría la vida de mucha gente. No nos daría ninguna practicidad en un sermón, en una clase,
No podríamos poner eso en una PowerPoint y ponerlo ahí en la pantalla. Sería vacío, sería incompleto. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. La persona que es cristiana esperamos fomentar y crear fe en Cristo. No podemos olvidar que estos textos, que estos libros que estamos estudiando son ajenos, son extraños a nosotros mismos. Nosotros no somos de estas nacionalidades, nosotros no somos de estas mismas religiones. Por eso tenemos que respetarlos, ¿verdad? Tenemos que saber que Dios los utiliza en esta época, pero Él siempre quería incluir a todas las demás naciones, a todas las demás personas. Ahora, para ti y para mí como cristianos, por eso estamos hablando que dice Jesús en Juan 15:15. No hay, pero del versículo 13 para tomar el contexto, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. Yo no los he llamado siervos, por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos. Amigos míos, porque todo lo que escucha de mi Padre se los he hecho saber a ustedes, ¿verdad? Entonces, la idea sobre todo es que nosotros damos luz. Esta información bíblica, estas clases de historia del Antiguo Testamento, dan luz a una vida espiritual en Cristo. Nos fortalecen, nos ayudan a entender que la necesidad de un templo para ellos fue importante para llevarnos a Cristo. Entonces, todo esto, por ejemplo, nos debe de motivar, no solamente a no caer en arrogancia o en sabiduría vana, sino a respetar que no es nuestra autoridad hablar con este texto necesariamente. Por ejemplo, las palabras israelita, judío e israelí son diferentes palabras que se refieren a diferentes gentes, ¿verdad? Por ejemplo, un israelita es una persona que vivía en la época del Antiguo Testamento, que empezó una persona, un individuo llamado Israel. Después este individuo tuvo hijos, 12, y a lo largo del tiempo, cuando crece estas 12 familias, llegan a ser tribus cada una de ellas, se le refiere a todos ellos como Israel también. ¿Okay? Entonces Israel puede ser un individuo o puede ser un pueblo. Ahora este pueblo eran todas las 12 tribus. Después de la historia va a cambiar, va a acontecer que ellos van a dejar a Dios, van a multiplicarse en otras partes, van a dividirse en otras partes. Entonces va a haber el norte con Israel y el sur con Judá. Entonces ahora la palabra Israel se va a referir solamente a los 10 diferentes grupos, tribus que estaban al norte. Por eso después cuando leamos Israel, tenemos que saber el contexto, la razón por la que se está usando esa palabra. A veces se refería al Israel espiritual, y por eso hablamos en el Nuevo Testamento de un Israel espiritual que está en Cristo. Por eso nosotros vemos que la palabra judío es una palabra que se empieza a utilizar en la época del exilio. Personas que eran de Judá, que empiezan a tener esa manera de pensar, de identificarse con escrituras, con un templo, con una adoración de un único Dios que se expresa a través de esas palabras. Y la Biblia empieza a formarse en el mundo hebreo, en el lenguaje de arameo, en el lenguaje de hebreo, para poder formar esta religión, esta forma de ser judío. Ahora ellos podían haber sido nacidos en otros lugares, pero tenían estas prácticas. Por eso el remanente de los hijos de Judá durante el exilio son llamados judíos. De aquí en adelante es que se reconocen los judíos, ¿verdad? Y los israelíes, por otro lado, los israelíes son personas que existen el día de hoy, modernamente hablando, hoy en esta época, en los años 2000, que estamos viviendo en estas ciudades, en esta zona de Israel, ¿verdad? Es el Estado, son las personas ciudadanas del moderno Estado de Israel, ¿verdad? Y esto todavía hasta la fecha hay mucho conflicto, hay países que sí aceptan a Israel como una nación, hay países que no aceptan a Israel como una nación, y por lo tanto por eso es esta confusión. Hoy en día no podemos referirnos a ellos como israelitas,
puesto que ellos son a los del Antiguo Testamento. Ellos serían israelíes, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, esto nos ayuda a dar luz a que el conocimiento que obtenemos del Antiguo Testamento nos pueda verificar que somos personas que buscamos, que dedicamos tiempo para estudiar el libro. Porque, por ejemplo, otra designatura de estas palabras, ¿verdad? De antiguo, antes de Cristo, después de Cristo, lo que queremos ver es que solamente es formas, maneras de explicar lo que sucedió, ¿verdad? Porque tú y yo vivimos en una época de este calendario a lo mejor que estamos acostumbrados y que creemos que todo el mundo vive bajo este calendario, pero en realidad no vive todo el mundo en este calendario. Por eso hemos hablado que los judíos mismos utilizan un calendario de ellos, diferentes meses, diferentes épocas. Nosotros tenemos diferentes épocas también. Por eso nosotros vivimos bajo el calendario llamado juliano y después ese es cambiado al nombre de gregoriano. ¿Por qué? Porque al principio, en los años del 46 a.C., Julio César, ¿no? Ese gran emperador romano, empieza a querer organizar este calendario y es como lo tenemos hoy en día, similar a lunes, martes, miércoles, que empieza a tener sábado, tenía con los meses, ¿no? De enero, febrero, marzo, 365 días al año, y por eso tenemos 365.25 días, porque ese punto 25, ustedes saben que cada 4 años hay 366 días, ¿no? Por eso febrero tiene 29 días. Por eso después, en la época también del principio del siglo, este gregoriano, este Papa Gregorio III, modifica un poquito el calendario, ¿no? Nada más con una diferencia de 0.002%. Aunque no es mucho, no se nota mucho, pero en realidad termina siendo nuestra manera de formar fechas. Ahora, cuando nosotros vemos esto, que este año, cuando Jesucristo nace, vive y muere, representado en esta cruz aquí, solamente es lo que llaman el año del Señor, ¿verdad? El año de nuestro Señor, o en latín, el Anno Domini. ¿Cómo se refiere a esta época donde podemos ser como un cero? Y de ahí hacia al lado izquierdo, los números van a ir creciendo, pero alejándose de Cristo. Y de este número hacia la derecha, los números van a ir creciendo también, pero es después de Cristo. ¿Okay? Ahora, para esto, a veces por eso vamos a leer en citas o en diferentes libros, y va a hablar de este AC y PC. ¿Y qué quiere decir AC? Pues en el latín, ¿no? Ante Christum, y a veces va a decir post Christum. Y cuando leamos a veces libros, va a decir con la letra N inclusive después, como ACN, que quiere decir ante Christum natum, o sea, nacido el Cristo, antes que naciera Cristo. Al igual que vamos a tener eso con PCN, ¿verdad? Entonces, en inglés before Christ y en inglés after Christ, como tenemos hoy en día tanta escritura, tanto diferente libro que podemos compartir en inglés y en español, por eso la importancia de notar estas diferencias. ¿Por qué noto esto? Porque a veces queremos leer libros, queremos entender el concepto de calendario y muchas veces no es entendido de la manera completa. No tenemos el tiempo de estudiarlo totalmente, pero si tienen tiempo pueden ustedes seguir viendo esto. Ahora, cuando las personas no son cristianas, las personas no tienen temor de Cristo, pues empiezan a identificarlo como esta era común que se llamaría, ¿verdad? Una era común. Y por eso van a decir before common era, como una era común anterior, y una que se llamaría common era, que sería como una era común, ¿verdad? ¿Por qué la tenemos en común? No está enfocada en Cristo, ¿okay? No está enfocada en Cristo. Dentro de todo esto solamente nos ayuda a entender mejor la historia, ¿verdad? Ahora la Biblia no usa estos números, estas letras, simplemente la historia se refiere a esto. También a veces van a ver que tienen el número del año y a un lado solamente la letra C, una letra de C chiquitita, con un punto. Y esto solamente quiere decir que es cerca,
¿verdad? Algo que está cerca de esa fecha, ¿verdad? Ah, por ejemplo, cuando estamos hablando de el año 20 cerca, estamos hablando del año cerca de Cristo, ¿verdad? Como ejemplo, el año 1877 C, así solamente estaría refiriéndose a que está cerca de esa fecha. ¿Okay? Y pues eso a veces es como la manera que se traduce del latín mismo, que es como circa, ¿verdad? Es lo que la palabra sería, como si estuviéramos hablando de algo cercano, algo muy próximo, ¿verdad? Entonces sería como circa, uh, para identificar el tiempo, ¿verdad? Entonces todo esto, lo único que queremos hacer es fomentar el poder aprender a leer mejor las escrituras, a poder entender un poquito más esto, ¿verdad? Um, pues lo que queremos entonces es dar luz, ¿verdad? A esta palabra de Dios, a este conocimiento divino y poder fomentar una relación con Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros queremos ser personas más expertas en este texto, tenemos que recordar que para eso es el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Pero no es el propósito de esta clase necesariamente. A lo largo de la historia, entonces, queremos recordar que la Escritura, la palabra de Dios, ha sido dada a nosotros a través de muchas manos. Muchas personas han tocado este texto, han abrazado y verificado, traducido y alterado de alguna manera este texto. No ha sido solamente pasado a nosotros como si fuéramos los únicos en el mundo que lo tienen, ¿no? Ha sido afectado por Asiria, por Babilonia, por Egipto, por personas en Europa, en África, en diferentes lugares en América. Cuando nosotros vemos la historia, por eso es que es a veces un poco confusa su interpretación de ella misma, ¿verdad? Y si tienen sus Biblias ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 20, él nos recuerda esto. ¿Por qué no empezamos desde el 19? También tenemos la segura palabra profética, a la cual hace bien en estar atentos como una lámpara que ilumina en todo oscuro hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Estamos hablando de ser iluminados. Necesitamos ser iluminados. Y la palabra, la profecía, esta palabra profética nos ayuda a esto, ¿ok? Nos va a ayudar a entender en momentos de duda, en momentos de oscuridad. Sabiendo esto, antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación por su propio texto. No podemos leer la Biblia simplemente por el valor que tiene su texto mismo, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los varones santos de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Esta interpretación no debe de ser privada. No solamente es para una iglesia que viva en una ciudad, sino es para una comunidad extensa, un grupo de personas extendidos. ¿Okay? Esta interpretación nos debe de motivar a poder buscar a otros en la iglesia, a escribir y a leer la escritura y compartir mensajes más que solamente lo que tú y yo podemos tener, porque nosotros no podemos volvernos a caer en que tú y yo interpretamos todo y lo sabemos todo. La escritura es más allá de tu saber, de mi saber. La escritura es contenido comunitario. Y el libro Samuel y Reyes, por ejemplo, es un libro que escribe muy cerca de los eventos que está describiendo. Sucedieron esos eventos, había escribas en esa época y los escribían, nos marcaban, y cuando leemos el libro de Crónicas está separado de estos eventos. El libro de Crónicas se está escribiendo con más tiempo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que hay más reflexión. La palabra está explicando un poquito más lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Samuel solamente habla de 500 años de historia. El libro de Crónicas habla desde Adán hasta el exilio. Es muchísima información. Es muchísima información desde el libro de Génesis, tal vez, hasta el libro de Esdras y Nehemías.
pero nosotros queremos ver que fueron escritos con diferentes perspectivas. Una de ellas es la historia política, como Samuel y Reyes, pero Crónicas es una historia religiosa. Entonces, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. También está enfocado a los reyes de Israel y Judá, pero solamente Crónicas está enfocado a Judá. No le importa al norte tanto. Por lo tanto, creemos que fueron escritos los libros de Crónicas por sacerdotes sureños, ¿verdad? Judíos, personas que conocían la ley, conocían el templo, conocían todo del rey, pero querían dar la supremacía a la escritura de la palabra de Dios explicada. Por eso aquí los humanos fallan, pero en Crónicas Dios es fiel. Se demuestra la fidelidad de Dios en todo esto. Hablamos de los vicios de los reyes en Reyes, y acá hablamos de las virtudes, ¿verdad? Las cosas cuando ellos oraron, cuando ellos restauraron, cuando ellos hicieron las cosas positivas. El otro es un lado negativo. Ahora, todo esto lo que hace es que uno es enfocado a la moralidad, a la justicia, y el otro está enfocado más a lo espiritual, a lo ritualista. Lo que queremos ver es que el punto de vista es profético comparado con la vista sacerdotal. Y sobre todo por esto, jamás fue traída a voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, estas no podemos compararlas, cuál es mejor una que otra. Solamente lo que queremos ver es que una explica a la otra, y por eso mutuamente son interpretadas. Crónicas interpreta a Samuel y Reyes interpreta a Crónicas, ¿verdad? Entonces lo que queremos modificar es que en nuestra mente, si existen estos dos eventos, tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que existen estos dos eventos? Y la razón es porque esos dos eventos motivan a la gente a recordar el exilio. El exilio es esta época de identificación, una época de guerra, de llevarse la esclavitud. Y ahora la pregunta de ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Cómo es que vamos a poder lograr hacer todo esto? Si nosotros no tenemos ni siquiera identidad de lo que hacíamos. Por eso el libro de Crónicas va a hablar de que es una descendencia desde Adán. Va a hablar que son gente real, gente noble, que tienen esta mentalidad de nobleza porque Dios los ha escogido. Y también les va a dar esta manera de identificarse espiritualmente y religiosamente hablando. Allá no va a haber esta influencia pagana de tantos diferentes dioses, sino que se va a hablar de un Dios vivo, un Dios monoteísta, que solamente es uno de ellos, ¿verdad? Por eso lo que queremos entonces ver es que esto aplica mucho a nosotros también. Nosotros hoy en día, los cristianos, tenemos que recordar, como dice Hechos capítulo 17, versículo 28, somos linaje suyo, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando en Atenas, está hablando a un grupo de personas que no son de Dios, no son temerosos de Dios, no saben la voluntad de Dios, es más, tienen un templo lleno de diferentes dioses. Y Pablo les dice, mira, yo te puedo decir esto. ¿Sabes quiénes somos? En realidad somos descendientes de Dios. Él es el que nos ha creado. Esa idea, Él lo regresó hasta Adán. ¿Okay? Nos ha hecho familia. Todos somos familia. Entonces Israel no solamente era familia, ellos con el inmediato a Jacob o el inmediato a Abraham, sino que lleva hasta a Abraham, ¿verdad? Porque imagínate que había hijos e hijas que estaban casados con otros babilónicos o con otros pueblos. Cuando ellos hablaban de que solamente los que habían nacido de mujer y de hombre judío iban a ser los hombres y mujeres de Dios, era error. Había hijos que eran de dos naciones, dos grupos. Por eso él dice, necesitan recordar eso. Y también en 1 de Pedro 2:9, recordando que Pedro nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces todo esto es esta manera de identificarnos, al igual que lo hizo el autor pasado, que hoy en día tú y yo somos personas distinguidas
no por lo que hagamos y seamos, sino por lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado. Esta identificación está marcada por una gran, triste historia de este exilio, ¿verdad? Y muchas veces por eso lo podemos poner en práctica nosotros hoy en día, hasta que alguien sufre igual, hasta que alguien tiene este dolor de cabeza igual, hasta que alguien tiene este maltrato de vida igual, es que se da cuenta que son alguien querido por Dios. Ponte a pensar la vida normal, hay personas alcohólicas, golpeadas, maltratadas, que tienen mucho dolor, mucha angustia, abusados por los padres, por la vida. Cuando ellos están ahí es cuando llegan y dices, oye, ¿conoces de Dios? Y para ellos son buenas noticias. Es el Evangelio. Esas buenas noticias que les motiva a conocer más de Dios. ¿Okay? Ahora, yo no sé en realidad si este real sacerdocio y real gente de Dios no motiva a la gente, pues no sé qué más les va a motivar, ¿no? Ahora, el exilio es eso. Mucha gente hoy en día todavía vive en exilio. Ellos están exiliados en su pecado, exiliados en sus vicios, exiliados en sus maltratos, ¿verdad? Por lo tanto, Santiago 1 dice que en el versículo 12 en adelante, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de la creación, ¿verdad? Entonces, después de un evento tan dramático, tenían que identificar su espiritualidad, tenían que identificar su religiosidad, y entonces por eso es que el libro nos motiva a nosotros hoy en día a hacer lo mismo. Necesitamos cambiar, hemos sido nacidos de esta palabra de verdad, ¿okay? Y es el bautismo, esta manera de vivir una nueva vida, una manera de identificarnos como cristianos, ¿verdad? Ellos se identificaban como judíos, habían regresado de ese exilio con estas nacionalidades alrededor de ellos, presionándoles cómo hablar, cómo vestirse, cómo hacer, pero ellos querían ser de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso la necesidad de identificar por qué se muestran a veces dos historias, ¿okay? Dos historias diferentes. Ahora, por eso queremos empezar a ver que la división del reino entre Israel y Judá sucedió en la época, a lo mejor 945 a.C., a la época de 586 a.C., ¿verdad? Y solamente para recordar que Dios sigue trabajando con la gente a pesar de que se dividieron. Las naciones de Israel están divididas en dos. Este periodo mantuvo lleno de reyes, los cuales gobernaron cada uno a los reinos. Muchos de estos fueron malvados, otros relativamente buenos, que adoraron en ocasiones. Durante ese tiempo Elías tuvo su ministerio, Oseas predicó, Jonás trató con Nínive, y Roma fue fundada en el tiempo restaurado, ¿verdad? Estamos hablando que esta época es muy amplia, alrededor de casi 400 años, un poquito más de 400 años, casi 450 años, en donde había mucho que hablar de lo que Dios había dicho antes. Desde el Pentateuco, Dios había dicho las leyes, los mandatos, lo que iba a hacer, porque Él era el rey de Israel. Era el rey de todo este pueblo. Él quería ser el rey de todos. Pero como ellos piden un rey, podemos ver que causó muchos problemas. Por eso la división del pueblo. La división del pueblo va a ser esta batalla entre los hijos de Salomón, ¿no? Con Roboam y Jeroboam. Uno va a quedar al norte, otro va a quedar al sur, y va a haber estos problemas. ¿Por qué? Porque había problemas tener rey. Y aquí tengo un ejemplo solamente de algunos de estos problemas del rey. El primero de Samuel nos hace un recordatorio de las advertencias que era tener reyes, ¿verdad? Dice que había un reclutamiento de hombres para el ejército, y cuando leemos acá en 2 de Samuel 14:52, todo Saúl veía era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Entonces un rey empezó a hacer todo lo que Samuel dijo que iba a hacer. ¿Okay? Samuel le avisó al pueblo, esto es lo que va a suceder. Va a designar, iban delante de ellos en carros, ¿okay? Que iban a ir enfrente, el rey iba a ir atrás, y ellos iban a ir enfrente, y su gente iba a ser muerta en ejércitos, que iba a haber esclavos, que iba a haber reyes que tomaban toda su tierra, iban a quitar sus olivares, iba a haber partes que nosotros a veces se nos olvida,
que el rey tomó de ellos, ¿no? Inclusive, tomarían sus propiedades para su beneficio propio. A veces tomaba su cosecha, su ganado. Entonces, todo esto lo vemos completo, lo vemos en un cumplimiento después, ¿no? En Samuel y en Reyes. Ahora, cuando vemos esta maldad de los reyes, el libro de Crónicas no hace referencia a ellas tanto. Es como una capacitación en donde ahora tenemos que regresar a que Dios sea nuestro rey. ¿Okay? A los reyes entonces que estuvieron ahí causaron muchos problemas, causaron muchas divisiones, y por lo tanto el pueblo se divide en dos y después muchísimos más reyes en el norte, y termina siendo una gran época donde profetas como Jonás, como Oseas, inclusive como Elías, ¿no? Tuvieron su ministerio. Nosotros tenemos que recordar eso cuando leamos estos profetas. Ahora, la otra época es de la caída de Israel hasta la caída de Judá. Así lo podemos dividir. Entonces, la primera sección de estos años, del 721 al 586, Israel tomó a Judá, cayeron poderes extranjeros, ¿verdad? Los dos cayeron. Uno de ellos cayó con Asiria y el otro cayó con Babilonia, ¿verdad? En esta época, en estos 200 años, más o menos, más de 200 años, Miqueas profetiza, Isaías es martirizado, nacen Jeremías y Daniel, Sofonías profetiza y nace Ezequiel, y Jeremías profetiza también, ¿verdad? Entonces, yo quiero que veamos que en realidad Dios siempre estuvo mostrando su amor al pueblo. Él nunca los dejó solos. Por lo tanto, por ejemplo, profetas como Jeremías viene a hablar con ellos, ¿verdad? Viene a advertirles esto. Si tienen ahí sus Biblias, por ejemplo, en el capítulo 31 de Jeremías, desde el versículo 23, tal vez por ahí, dice: así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: de ahora en adelante esta palabra hablarán en toda la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga regresen del cautiverio. ¿Okay? Morarán juntos en Judá todas sus ciudades, todos los labradores y todos sus pastores del rebaño, porque habré dado de beber al alma sedienta y habré saciado todo el alma hambrienta. Por eso desperté y vi mi sueño que fue agradable. He aquí que vienen días, declara Jehová, cuando engendraré lejos a la casa de Israel, a la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animales. Y así como determiné contra ellos arrancarlos, cortarlos, derribarlos, destruirlos y angustiarlos, así los recordaré para edificar y plantar. No dirá más en aquel tiempo: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ya no va a haber la preocupación de que el padre pecó y por lo tanto el hijo va a pecar. De aquí en adelante va a ser cada uno de ellos, sino que cada quien morirá por sus propios pecados, y los dientes de todo el que coma uvas agrias tendrá dentera. Entonces la idea es que dentro de esta caída que iba a suceder de Israel, iba también a caer Judá. ¿Okay? Era una profetización de que los dos iban a sufrir, iban a estar golpeados por su falta de conocimiento. Pero aún así, dice el versículo 31, vienen días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. ¿Okay? Por eso también yo los deseché. Ponte a pensar qué tanto hemos desechado la palabra de Dios, qué tanto se desecha. Ellos olvidaron, lo tiraron a la basura el pacto que había hecho Dios. Él les había dado la tierra, Él les había dado todo el servicio sacerdotal, el oro, la riqueza, todo lo que tenían. Y ellos lo dejaron a un lado, ¿verdad? Y es casi como si estuviéramos pensando que Dios está hablando a través de este profeta Jeremías para animarles, para darles a entender que va a hacer algo mejor. ¿Okay? Ellos fueron arrastrados.
Ellos fueron llevados, como dice ahí en la escritura, en el versículo 28, ¿no? Y Jeremías 31, 28, fueron arrancados, cortados, derribados, destruidos, angustiados. En realidad, lo importante es que él dice, vienen días en los que haré un nuevo pacto, ¿verdad? Y este pacto es lo que a nosotros nos interesa, sino que este pacto es el pacto que yo haré, versículo 33, con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces estamos hablando de casi lo que está hablando Pedro. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, ¿verdad? La palabra escritura no va a ser escrita físicamente en tela o en piel o en un rollo, sino que ahora va a ser escrita en nuestros corazones. Por eso es que nosotros ahora no necesitamos una Biblia para poder mostrar nuestro conocimiento de Dios, sino nuestro corazón, nuestra conciencia. Lo que el Espíritu Santo, cuando recibimos este don del Espíritu Santo, es que se recibe recibimos su ley nueva. Porque dice la Escritura del Nuevo Testamento que no vivimos bajo la ley, sino la ley del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas, por ejemplo. Entonces queremos ver que esta caída fue durante una época larga, no fue de una noche a una mañana, sino que fue algo planeado por Dios. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo, diciéndole, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados, ¿verdad? Y eso decimos gloria a Dios nosotros, que nos recuerda nuestros pecados, ¿verdad? Entonces vemos que la historia tiene mucho que decirnos acerca de que Dios trabajó con ellos, no solamente los dejó en el olvido. Ahora, ¿por qué es que Dios trabajó con ellos? Y la razón es que ellos fueron llevados a la cautividad por no practicar lo que sabían, ¿verdad? El profeta de esta época, Ezequiel, capítulo 33, versículo 32. ¿Por qué no leemos desde el 31 tal vez para tomar el concepto? El pueblo acude a mí y se sienta ante ti, oyen tus palabras, pero no las ponen por obra, pues hay falsedad en su boca y van en pos de las intenciones de su corazón. Eres considerado por ellos como una canción, como una voz agradable, como un dulce arpa. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Pero cuando tus palabras tengan su cumplimiento, entonces sabrán que eres profeta entre ellos. Entonces, es esta parte de cómo nosotros podemos en realidad poner en práctica lo que oímos. Israel fue llevado a la cautividad, al igual que Judá, por no poner en práctica lo que escuchaban. ¿Okay? Imagina esto, el profeta aquí está siendo ilustrado en el versículo 32 con una voz agradable, con una dulce arpa. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Me recuerda mucho a estas iglesias, ¿no? Que hoy en día, cuando estamos hablando de iglesias, de personas que les hablan tan bonito a la gente y les dicen, todo va a estar bien, no te preocupes, échale adelante. Pero en realidad nunca lo ponen en práctica, ¿verdad? Oímos grandes sermones, grandes clases, Dios es grande en nuestras vidas y después salimos del edificio y no ponemos en práctica nada, ¿verdad? En esta época es lo que vemos que Ezequiel profetiza la caída de Jerusalén, a la imagen de Nabucodonosor, capítulo 3 de Daniel, a la visión de Daniel, las 4 bestias, Daniel 7, la visión de Daniel, las 70 semanas. Todo esto era en aviso, en advertencia, que pongan atención, oigan mis palabras y póngalas en práctica, ¿verdad? A lo largo del tiempo, por eso nosotros ahora leemos en Santiago 1:22, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Y por eso lo importante es que así como Ezequiel habló en la época de Judá, habló en la época de Israel, ahora habla en nuestra época. ¿Okay?
Él habla a ti y a mí el día de hoy también. Y necesitamos escuchar esto. Necesitamos escuchar todo lo que está diciendo. Porque si no, nosotros vamos a terminar igual que ellos, en una cautividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, los asirias se levantan y destruyen a Israel y se los llevan de esclavos. Después los babilonios se levantan y aplastan a los asirias y queda solamente el imperio babilonio. Vienen, llevan a Jerusalén y a todos los esclavos, crece y después vienen los persas, los meda persas y destruyen a Babilonia, ¿no? Y dejan en libertad a los judíos con Sirio. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros caer en esta batalla? De que Dios controla las circunstancias. El que practica, el que pone en vida lo que Dios dice, son los que viven. Son los que están siempre movidos de un lado a otro. ¿Okay? No había prioridad de Dios acerca de una nación. No tenía el deseo de que una de las naciones viviera más que la otra. Dios no está importado, no tiene la necesidad de importarle nacionalidades o ciudadanías. Él no está a favor de Babilonia o no está a favor de los edomitas o está a favor de Jerusalén. Él está a favor de la gente que practica lo que él dice. ¿Okay? Por eso nosotros, inclusive en el Nuevo Testamento, cuando leemos en Santiago esto, el capítulo 1, versículo 22, Él nos motiva a escuchar, ¿verdad? Porque dice el versículo 20, alejen de ustedes cualquier inmundicia, maldad que abunda y reciban humildemente la palabra implantada en nuestra naturaleza, la cual puede salvar sus almas. ¿Okay? Pero sé de los que ponen en práctica la palabra y no solamente oidores, o se engañarán a ustedes mismos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar, ser engañados al igual que ellos fueron engañados. Entonces lo que queremos ver es que para poder poner esto en práctica, tenemos que recordar que el libro de Crónicas nos recuerdan mucho las partes del templo y sus deberes asignados a este templo. ¿Okay? El rey David se encargó de que toda la gente hiciera su trabajo. Él dividió las funciones. ¿Okay? Dio partes específicas. Por ejemplo, simplemente ahí en 1 de Crónicas 23, hablando del servicio de los panaderos. ¿Okay? Había gente exclusiva que se dedicaba a fomentar el pan perfecto, la cantidad de harina, la cantidad de agua, se iban a poner incienso, se iban a poner aceite, se iban a poner sal para recordar el pacto. Y todo esto simplemente para tener los panes ahí. Por eso imaginen ustedes la cantidad de cosas que iban a suceder. Con tanta cosa que había, Dios había designado partes. Y David lo hizo. ¿Okay? Por eso cuando nosotros leemos en Crónicas es que estamos hablando de una restauración después del exilio y quieren entender en la historia la necesidad de hacer las cosas bien. La importancia de notar todo el rol que cada uno de ellos tendría que hacer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí al final, en capítulos 22, por ejemplo, de Primera de Crónicas, las preparaciones del templo, al capítulo 23, las tareas de los levitas en la construcción del templo, los sacerdotes que servían, los músicos, los cantores, ¿verdad? Están divididos ahí. La 12ª, la 21ª, había una lista, ¿verdad? Todos estos fueron los hombres que pudieron decir según las palabras de Dios para exaltar su poder. Dios dio a ellos 14 hijos y 14 hijas, ¿no? Hablando de Emán. Entonces, cada uno de estos roles, ¿verdad? Que solamente podemos ver. Esta organización de porteros, organizaciones y responsabilidades de tesoros, de dineros, que eran personas como tesoreros, llegan a decirte que Dios trabaja de muchas maneras con diferentes gentes. Está regresando de una esclavitud, de una manera de vida en Babilonia,
Y cuando ellos regresan a la construcción de este templo, necesitaban entender la historia según lo que ellos hicieron para motivar y darles identidad, que es lo que estaban haciendo. Para ti, para mí, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, habla en esto en la misma manera. Versículo 25, ¿por qué no empezamos desde el 24? Porque los miembros que estimamos honorables no requieren honra, pero Dios se dispuso en el orden del cuerpo, dio mayor honra al miembro inferior, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros tengan la misma atención uno por el otro. De manera que cuando un miembro padezca, todos comparten su padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se sientan honrados junto con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de su posición, ¿verdad? Entonces, a cada uno hemos jugado un rol diferente, un rol específico. Libro de Crónicas, eso es lo que habla. Estos roles, ¿verdad? Estas maneras de interpretar cuál es mi parte, ¿okay? ¿Qué es lo que yo hago en la iglesia? Y eso les pregunto, ¿cómo funcionan tus iglesias? ¿Cómo funciona tu ministerio? ¿Tienes personas encargadas de la adoración? ¿Tienes personas encargadas de los cantos, de la puerta? ¿Quién tiene las llaves para abrir el edificio? ¿Quién se encarga de tener el jugo y el pan para la cena? ¿Quién se encarga de todo? Los sermones, las clases. Las funciones necesitan ser listas desde antes, ¿okay? No van a suceder nada más por suceder. Tienen que trabajarse así. Por eso, fíjate el versículo 28, 1 Corintios 12, 28, porque Dios ha designado para su iglesia primeramente apóstoles, después profetas, después maestros, después los que realizan milagros, después los que tienen dones de sanidad, auxiliares, dirigentes y géneros de lenguas. Entonces hay esta división también del reino, ¿verdad? Entonces los crónicas están motivando al pueblo a identificarse con lo que están haciendo ahora. Son santos, son espirituales y necesitan saber que hay lugares específicos para cada uno de ellos. También por eso vamos a ver que estos principios de los cuales deben aprender a vivir es algo que va a ayudarnos a tener práctica el día de hoy. Porque mira, David enseñó a su hijo los principios para guiarlo a lo largo de su vida. ¿Okay? Le explica todo esto. Imagínate esta comparación entre David y Saúl. David era el tipo de rey que Dios quería, pero Saúl lo que el hombre quería. David era un hombre conforme al corazón de Dios y Saúl quería la alabanza de los hombres, del pueblo. David era alguien que pensaba que su reino iba a ser eterno. Saúl solamente fue rechazado. David fue misericordioso y benévolo, pero Saúl fue cruel. David es perdonador, pero Saúl no es perdonador. David se arrepintió. Cuando le confrontaron a Saúl, él mintió. Entonces, todas estas son algunas comparaciones rápidamente, donde la vida de Saúl y la vida de David nos ilustran que tenemos que tener principios por los cuales vivir. ¿Okay? Esos principios los enseña David a su hijo Salomón, y por eso los podemos leer, ¿no? En Primera de Crónicas los explica mejor. ¿Cómo podemos nosotros imitar estos, ¿verdad? Primera de Crónicas 28, versículos 9 y 10. Tú, Salomón, hijo mío, entiende todo lo que Jehová Dios nos ha ordenado y sírvele de corazón íntegro, con disposición de tu alma, y no con pesar, pues Jehová conoce todo lo que está en el corazón, y entiende toda intención del pensamiento de los hombres. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo abandonas, él te desechará. Entiende y considera que Jehová te ha escogido para edificar una casa al santo nombre de Jehová. Esfuérzate, sé valiente y hazlo, ¿verdad? Entonces, algunos de estos principios aquí los hemos identificado como conocer a Dios personalmente. Es muy importante conocer a Dios. Yo había explicado que cuando nosotros estamos en estas páginas de internet, ¿verdad? Donde estamos buscando novio, donde estamos buscando novia, tú pones tu perfil, pones tu foto, tus características, el color de tus ojos, el color de tu pelo, explicamos quiénes somos.
pero en realidad la gente no nos conoce, ¿verdad? Tú puedes ver todas las características mías, pero no te conocen. Hay que hacer una cita para conocer a la otra mujer, a esta muchacha, para poder conocernos, ¿verdad? Al igual que un trabajo, estamos buscando un trabajo y nos piden nuestro currículum vitae, nuestra lista de lo que somos. Se manda esa hoja, pero no nos conocen, ¿verdad? Es lo mismo, no podemos dar fechas, lugares y oportunidades de conocer a Dios si no lo conocemos a Él. Por eso hay que hablar con Dios, hay que conocerle a Él. No solamente hablar acerca de Él, sino hay que hablar con Él, ¿verdad? Por eso tenemos que descubrir qué es lo que Él quiere. Tenemos que descubrir qué es lo que Él necesita para que nosotros lo hagamos. No es qué es lo que yo puedo hacer que Dios haga por mí, sino tenemos que ver qué es lo que yo puedo pedir de Dios en base a lo que Él quiere. Tenemos que aprender los mandamientos de Dios. Tenemos que conocer su palabra, no desalentarnos, o sea, no desanimarnos, perdón. A servir a Dios con un ánimo voluntario, adorar a Dios con corazón perfecto, ser fieles, ¿verdad? Son solamente algunos ejemplos de cómo podemos nosotros vivir de una manera mejor. Porque cuando nosotros vemos esto, que vamos a hablar, de que hay ejemplos de personas que no vivieron adecuadamente, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 26, habla de Usías, ¿verdad? Usías que hizo un mal ejemplo, ¿verdad? Salomón y sus trabajadores siguieron con cuidado las instrucciones de Dios. Como su resultado, el trabajo del templo fue bendecido por él y terminando en cada uno de sus detalles. He aquí tenemos algunos ejemplos de personajes bíblicos que no lo hicieron. Lo que resultó como consecuencia de ello, no basta con obedecer a Dios a medias, ¿verdad? La idea es no obedecer a Dios incompletamente hablando. Ahí tienen sus Biblias en 2 de Crónicas capítulo 26. Vemos que Usías tenía 16 años y se estableció en el reino. Él estuvo ahí, versículo 3, cuando estaba el reino y reinó 52 años en Jerusalén. Entonces empezó a los 16 y 52 o 68 años que él muere, ¿verdad? Él hizo lo que es agradable delante de Jehová. Entonces era un buen hombre, era un buen rey. Oró ante él en los días de Zacarías, entonces lo instruyó en la adoración, o sea, fue educado en la adoración, salió a luchar contra los fariseos, ayudó contra los filisteos, los árabes, versículos 7 y 8, con los egipcios, versículo 9, Usías construyó también torres en Jerusalén, la puerta occidental, fortificó con baluartes y cerrojos, y ha sido un buen trabajo, ¿no? Él siguió las instrucciones de Dios, él sigue participando en esto, pero ahí si tienen sus Biblias, vamos a ver, en el versículo 14, bueno, desde el 15 mejor, que su fama se divulgó por todas las ciudades y llegó a ser muy rico, ¿ok? Y cuando se hizo de muchas riquezas, su espíritu se tornó tan soberbio que fue infiel a Jehová su Dios. Entonces, esto es lo que queremos ver, que la obediencia fue a medias, ¿verdad? Él empezó a hacer todo bien, pero cuando llegó, dice el versículo 16, y se hizo soberbio, ¿verdad? Cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Se hizo, yo soy mejor que cualquier otra persona. Y por eso, dice el versículo 16, pues entró en el templo de Jehová para quemar incienso en los incenciarios, por lo cual el sacerdote Osías entró y le dijo, este no es tu lugar, oh rey, ni está permitido quemar incienso sobre este altar. En aquel momento, lleno de ira, el rey Usías contra los sacerdotes ordenó que los expulsaran del santuario y que ese mismo momento surgió lepra en el santuario y cayó en la frente del rey Usías, cuando él entraba a la casa de Jehová a ofrecer el incienso. Entonces el sacerdote Usías y los demás sacerdotes voltearon hacia él y vieron que él se apresuraba de salir, pues se dio cuenta que Jehová lo había herido. El rey Usías permaneció leproso hasta el día de su muerte. Vivió leproso, aislado en su casa, porque había blasfemado en la casa de Jehová. Entonces él lo sirvió a medias. Él hizo su parte buena, pero su resultado fue
este castigo de lepra. Entonces, estas características de cómo vivir adecuadamente, esos principios de vivir adecuadamente, van a ser ilustrados en el libro de Crónicas. Nos van a dar conocimiento del libro de Crónicas. Nos va a conocer que el templo era un lugar exclusivo para los sacerdotes. Los reyes no tenían nada que hacer ahí, para especialmente la adoración, ¿verdad? El incienso y todo. Entonces imagínate, después de haber tenido tantas victorias, un hombre de guerra, ¿verdad? Con los egipcios, con los árabes, ahora empieza a hablarse con personas con toda la lepra, y cuando lo veían era un recordatorio continuo, siempre. ¡Wow! Ah, esa persona, ¿por qué tiene lepra? Es que obedeció a Dios a la mitad. No hizo lo completo, ¿verdad? No hizo lo completo. Entonces, dentro de esta historia de las crónicas, vamos a ver que en el Antiguo Testamento hablamos de avivamientos. Este avivamiento es algo que nos ayuda a entender que Dios quería restaurar a Israel. Y cuando lo quería restaurar, había hombres, un individuo, ¿okay?, que se levantaba, ¿verdad? La Biblia registra algunos grandes avivamientos donde mucha gente se volvió a Dios y dejaron sus perversos caminos de vida. Cada avivamiento fue caracterizado por un líder que reconoció la aridez espiritual de su nación, y en cada caso el líder tomó las medidas necesarias y no tuvo miedo de dar a conocer sus deseos al pueblo. Entonces, estas son maneras en que las personas se avivaban, se levantaban y hacían una gran responsabilidad al pueblo, ¿verdad? Pedía la respuesta del pueblo. Lo hemos visto, por ejemplo, con David, cuando llegó el arca del pacto, ¿verdad? Había grandes instrumentos musicales, había cantos. Todo esto empieza a verse como un avivamiento. Este avivamiento es lo mismo que vemos con Josías, ¿verdad? Josías se va a encontrar este templo con el libro, el rollo, y va a haber un compromiso para obedecer la palabra de Dios y retirar las influencias pecaminosas de su vida. Va a pedir destruir los lugares altos, va a pedir meter limpieza al templo, ¿verdad? Una limpieza general, de sacar ídolos, sacar imágenes que estaban dentro del templo. Ahora, esta vida pecaminosa de él va a ayudar a que se reviva el templo, ¿verdad? Y no solamente la rescisión, sino todo el pueblo va a ser bendecido. Algunos elementos de estas avivaciones son oración, ayuno, clamor a Dios, oración intensa, búsqueda de Dios intencional. No iban a suceder nada más por suceder. Tenía que haber un propósito exclusivo, ¿verdad? Tenía que hacer parte de lo que la gente decidió hacer. Dentro de eso era un reconocimiento de quién es Dios. Tenemos que hacer un arrepentimiento, una confesión de pecados. Es casi como escuchar el Evangelio una vez más. Y ustedes saben esto. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, es exactamente lo que hacemos. Tomamos el tiempo para poder explicar que Dios, yo te quiero a ti. Yo quiero seguirte a ti. Quiero dejar todo. Es una búsqueda intensa. Es una necesidad intensa, ¿verdad?, para poder buscar a Dios. Ahora, a veces en esto tenemos que exponernos, una exposición. ¿Okay? Tenemos que dejar nuestro corazón abierto. Tenemos que tener una atención, una sumisión a la palabra de Dios. Entonces, estos avivamientos, estas características son importantes para nosotros aprender qué es lo que queremos hacer hoy. Cuando hoy queramos que una iglesia sea avivada, que sea renovada, necesitamos motivar en ellos ayuno, oración, clamor a Dios, oración intensa. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Todo esto es parte de lo que necesitamos motivar a que la iglesia tenga, y sobre todo que sea enraizada, que tenga una decisión, número 4, una obediencia decidida a la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente podemos dejar en un buen deseo y esperar que todo lo demás suceda así, ¿verdad? Porque en realidad lo queremos recordar.
es que, por ejemplo, en el libro de Jonás, esto sucede con el pueblo de Babilonia, ¿verdad? Ahí dice en el versículo, capítulo 4, más bien del capítulo 3, perdón, y dice así: Él hizo proclamar en Nínive, versículo 7, el rey una orden: animales, príncipes, hombres, toros, ovejas, no probarán alguna cosa, ayuno, ni pasarán tampoco a beber agua, ¿no? Esa negación de sí mismo, sino que hombres y ganados se cubrirán de silicio, ¿verdad? Es esta manera de clamar a Dios. Silicio era ponerse esta ropa, este ropaje de tristeza, ¿verdad? Invocando a Dios con gemidos. ¿Okay? Es una oración, gemidos es como, por favor, o sea, gemir, ay Dios mío. Es esa manera de arrepentimiento. Y arrepiéntase cada uno de su mal camino, ¿okay? Arrepiéntense. Y la violencia que hay en sus manos. Quién sabe si Dios se retracte y tenga misericordia. Al ver Dios sus obras, se arrepintieron de sus malos caminos. Él apartó de ellos su ardor de ira y no los destruyó, ¿verdad? Entonces solamente estas maneras de avivación están en el libro de Crónicas, recordando al pueblo que regresando del exilio necesitaban mantener estas partes, estos elementos, mucha oración. Por eso el templo va a ser referido como la casa de oración. Es una casa de oración. Un reconocimiento de quién es Dios, nada más un Dios. No hay más que un solo Dios, ¿verdad? Una exposición de la palabra, un respeto del texto escrito muchísimo más alto después del exilio que cualquier otra época. ¿Okay? Antes del exilio no había tanto respeto del texto. Ahora sí va a haber más tradiciones, más interpretaciones, ¿verdad? Y por eso una decisión más obediente. Es lo que sucede en el libro de Hechos, capítulo 2. Así comienza la iglesia. En este avivamiento es como comienza la iglesia. Solamente para poder ver rápidamente algunas de estas batallas, ¿verdad? Que sucedieron en Crónicas, podemos ver cómo estos hombres de Dios tomaron esta batalla, ¿verdad? El capítulo 14 del segundo de Crónicas, hablando de Asa, ¿verdad? Que va a entrar a esta guerra. Y dice el versículo 2, capítulo 14, Asa hizo lo bueno y agradable delante de Jehová. Era un buen hombre, ¿verdad? Entonces él aquí se va a juntar, y dice el versículo 8, juntaba hombres diestros para la guerra, que portaban espada y lanza, de la casa judía 300,000, y de la casa de Benjamín 280,000, wow. Portaban coraza, diestros para lanzar el arco, todos ellos entrenados para la guerra, ¿okay? Entonces aquí había 500,000 de personas listos para ir a la guerra en Jerusalén. De Jerusalén, ellos bajan al sur, aquí, a Maresa, perdón, y van a encontrarse con este ejército cusita, versículo 9. Y Seraj, el cusita, salió contra ellos, un ejército de 1,000,000 de hombres y 30,000 carros. Wow. Y vinieron y llegaron hasta Maresa. Entonces Asa salió a hacerle el frente. Y Asa oró, versículo 11, en la presencia de Jehová: tú eres nuestro Dios. Estamos hablando de esta invocación, de esta petición intensa, adecuada, pidiendo a Dios que actúe, ¿okay?, hacia ellos. Y el Señor derrotó a los etíopes, dice el versículo 12. Entonces él llega y los destruye a los cusitas, ¿no? Cus era la capital de Etiopía. Entonces ellos bajan y los persiguen, ¿no? O sea, los que quedaron se van a esta ciudad de Gerar, dice el versículo 12. Así Jehová, con el ángel de Jehová, derrotó a los cusitas delante de Asa, y los cusitas huyeron. El pueblo acompañaba y los persiguieron hasta Gerar, ¿verdad? Entonces esta batalla va a ser increíble. Versículo 13 al final: delante de sus, tomaron sus, capturaron, y un gran botín, ¿verdad? Entonces habían recorrido mucho dinero. Llevaron también las tiendas de los árabes y saquearon grandes cantidades de ovejas, camellos, y trasladaron a Jerusalén, ¿verdad? Los árabes vivían en esa parte del sur donde está el desierto, ¿verdad?, de Judá al sur oeste. Entonces, en realidad,
solamente son como esos avivamientos de los que estamos hablando, ¿verdad? Otro de ellos es este de Josafat y de Acab, ¿verdad? Que se van a unir, ¿verdad? En Jerusalén está el rey de Judá, Josafat, y va a subir al norte, a Samaria, a escoger una guerra con este rey Acab. Se van a juntar los dos reyes de Israel y de Judá para ir a atacar a Ramot Galaad. ¿Y ve dónde está Ramot Galaad? De este otro lado. Toda esta zona de acá, donde está más oscura el mapa, es esta zona de los arameos, ¿no? De Aram. Entonces ellos son los que siempre estaban en guerra con Israel. Siempre estaban en guerra con Israel. Y ellos van a ir a esta guerra y van a pedir, vamos a ir a la guerra. Pero ellos dijeron, necesitamos saber si Dios va a ir con nosotros, ¿verdad? Versículo 6, versículo 4, perdón, el capítulo 18. Pero Josafat dijo al rey de Israel, consulta, te ruego, la palabra de Jehová. ¿Verdad? Entonces el rey del sur le dice al rey del norte, antes de ir a la guerra hay que consultar la palabra de Dios. Entonces él está de acuerdo, ellos traen a estos profetas, ¿verdad? Y dice, trajeron 400 varones profetas, versículo 5, iremos a la guerra, y ellos contestaron, sube a la guerra. Okay, entonces, dos diferentes reyes listos para ir a atacar a Aram, los arameos, a esos profetas, 400 profetas, dice, aleluya, vayan a la guerra. Pero ellos dijeron, el rey Josafat, ¿acaso aquí no hay algún verdadero profeta de Jehová? Todo eso estamos hablando que el autor de Crónicas lo que quiere es mostrar que Israel al norte era un pueblo que no tenía verdaderos profetas, ¿ok? 400 profetas y están diciendo mentira. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, aún hay un hombre de consultar palabra, pero por medio de él, pero yo lo aborrezco, pues no profetiza bien, sino el mal. Se llama Miqueas, hijo uno cuyo nombre es Imla. Pero Josafat dijo, no hable el rey de esa manera. Esa manera de identificar que los reyes del norte eran perros malos y no quieren a este Miqueas, ¿verdad? Pero, versículo 8, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae rápido a Miqueas. Entonces van y lo traen. Versículo 10, ya estaban listos para la guerra, ¿no? Dice que este Sedequías tenía unos cuernos de hierro y decía, así dice Jehová, con estos embestirás a los arameos hasta que acabes con ellos, ¿verdad? Literalmente es una batalla de guerra y ellos están listos para ir, pero Miqueas no quieren que vaya, ¿verdad? Y Miqueas lo que va a decir es, no necesitan ir a la guerra. Pero el rey de Israel dijo, versículo 25, tomen a Miqueas y llévenlo a encerrar a la casa, al gobernante de la ciudad, y digan así, echen a este a la cárcel, aliméntenlo poco, denle pan poco y de beber poca agua para que yo regrese en paz. Entonces, pues está harto, ¿no?, de Miqueas. Él va y literalmente él muere, ¿verdad? Por eso dice el versículo 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, este es el rey de Israel, vinieron contra él para pelear, pero Josafat clamó a Jehová, ayudó y los apartó de él, ¿verdad? Entonces Dios va a proteger a Josafat, acá va a morir, y él va a pedir que haya una restauración, ¿no? Este avivamiento que estamos queriendo decir. Versículo 7, sean valientes y juzguen justo el juicio delante de Jehová, y que él va a estar con ustedes para siempre. Al final, el versículo 11, va a decir lo mismo, sean valientes y pónganlo por obra, y Jehová los ayudará siempre. Entonces estas batallas van a demostrar tanto que Dios quiere ayudar al pueblo. ¿Ok? Él va a hacer lo que Dios dice. Juro por el Señor que solo diré lo que mi Dios me ordene decir. Entonces la importancia de esta profecía de Miqueas y la tensión que existe entre los dos reyes es lo que queremos ver, que el poder de la oración es importante, que la conquista no solamente fue para ir a ganar tierra, sino que no deberían haber ido hasta pelear allá. Dios no quería que fueran. Por eso la derrota que van a tener, ¿verdad? Otro ejemplo entonces va a ser Sennacherib, que invade a Judá. Como habíamos dicho anteriormente, siempre desde Nínive bajaban al sur, atravesando por Jerusalén, por Samaria,
y bajaban hasta Egipto. Y esa batalla donde Egipto sube y empieza a destruir al norte, siempre se encuentran aplastados los pueblos de Dios. Siempre se encuentran aplastados los hijos de Dios, ¿verdad? Y por eso necesitamos recordar que Dios es el importante, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que van a tener la misma valentía. La historia la podemos leer con más detalle, sabiendo que cerraron los manantiales, quitaron toda el agua. Ezequías, ¿verdad?, se dio cuenta de que este rey asirio iba a venir a destruirles a ellos, y ellos esconden todo esto. Y él habla en el versículo 11, capítulo 32, Ezequías los ha engañado, entregándoles que mueran de hambre y de sed, y les dice, Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey. ¿En dónde está Ezequías, que eliminó los lugares altos y los altares? Y dijo a la casa de Judá y a los habitantes, ante un solo altar adorarán y quemarán incienso sobre él. Entonces, es lo que estamos hablando. Estas batallas, estos momentos de avivamiento, hacen referencia a cómo restaurar su espiritualidad. Hay frases como aquí que dice, ante un solo altar adorarán y quemarán incienso sobre él. Entonces, eso es refiriéndose al templo, ¿no? Esa idea de quitar todos los lugares altos. Y esto va a ayudar a que el pueblo se acerque, ¿verdad? Versículo 20 del capítulo 32, Ezequías y el profeta Isaías oraron a causa de esto, y Jehová entendió la oración de ellos. Entonces aquí ya el profeta Isaías está participando en esta guerra, en esta batalla, y lo que va a decir el capítulo 32, 7, que es algo que es más poderoso que ellos. Esfuércense, resistan, no teman ni se desalienten, ni por la presencia de los ejércitos, ni por el rey de Asiria. Son más los que están con nosotros que los que están con él, ¿verdad? La versión que puse aquí en la presentación, con nosotros está alguien más poderoso que ellos. Para ti y para mí, en práctica, Efesios 6:12 habla de esta misma parte, que nosotros tenemos una batalla que no es de carne y hueso. ¿Okay? Tenemos que recordar esto, tenemos que animarnos a ver que las batallas no son necesariamente carnales, ¿okay?, sino que son más espirituales para nosotros. Para lograr estos avivamientos necesitamos hacer lo mismo. Ellos van a terminar siendo victoriosos. Otro de estos avivamientos del capítulo 35 de Segunda de Crónicas, en donde, como ven, hay muchísima información que estamos solamente refiriendo rápidamente para cuestión de tiempo. Pero este capítulo 35, versículo 20, es uno de los profetas más, una de las partes más polémicas en el libro de Crónicas, porque habla mucho de este libro de Apocalipsis, ¿no? Esta batalla que va a suceder después. Dice versículo 20, capítulo 35, segunda de Crónicas, después de todas estas cosas, cuando Josías había llevado a cabo la reparación de la casa, el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra Magob junto al Éufrates, y Josías salió a hacerle de frente, ¿no? Entonces, como ven aquí en el mapa, aquí está el Éufrates, aquí está Cárquemes, ¿no? Aquí está Amat, y cuando el rey de Egipto, desde aquí, desde el sur, se mueve, pasa por Megiddo, Jerusalén salió a cortar el camino a los egipcios. Josías va a levantarse de aquí. La batalla no era entre ellos, como siempre estamos hablando. Los egipcios subían y pasaban por Jerusalén, los del norte bajaban y pasaban por él. Entonces siempre había esta, de alguna manera, batalla, ¿no? Era un lugar de guerra. Ahora, esta palabra de Megiddo, ¿verdad? Versículo 22, dice que, sin embargo, Josías no se apartó de él porque iba a luchar, a hacer la guerra, y no prestó atención a las palabras del rey Faraón. Pues Josías ignoraba que esto venía por parte de Jehová y salió a luchar contra él en la llanura de Megiddo. Esto estamos hablando solamente, son ejemplos de esta batalla, pero nos vamos a encontrar esto cuando estemos estudiando Apocalipsis, cuando estemos estudiando palabras apocalípticas. No es necesario
El tiempo no lo tenemos para explicar todo, pero lo que queremos ver es simplemente esto, que había una gran batalla. Venían los del norte, venían los del sur, y Judá estaba en medio de ellos, iban a ser aplastados entre ellos, iban a ser muertos ahí. Ahora, ¿qué es lo que iba a salir aquí? Que el profeta Jeremías está haciendo esta lamentación, capítulo 4, versículo 20. Atrapado entre sus redes quedó el ungido del Señor. ¿No? Él está refiriéndose a Josías. Josías quedó atrapado, el que daba aliento a nuestra vida. Estos avivamientos que estamos hablando. Bajo su sombra protectora viviremos entre las naciones, ¿verdad? Entonces la idea es que iba a haber esta guerra, esta gran batalla entre dos países. Judá iba a quedar aplastado, el ungido iba a quedar muerto, pero vamos a quedar protegidos bajo su sombra, ¿verdad? Proféticamente estamos hablando de Jesucristo. Esta batalla que habla el libro de Apocalipsis es algo que si sucede, va a suceder y Jesús va a salir victorioso. A lo mejor ya sucedió esto. Yo creo que proféticamente ya sucedió esta batalla, no es algo que va a venir en el futuro. Ustedes saben que hay hasta una película de Hollywood, ¿no?, que se llama Armagedón. No es necesariamente, ¿no? La palabra Armagedón simplemente quiere decir la montaña que está en Megiddo, ¿no? Megidón, Armagedón, es como la montaña, el cerro que está en Megiddo, ¿no? Entonces es una batalla de este cerro, de esta llanura. Pero en realidad, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, como un lugar de guerra, ¿verdad? El Apocalipsis está refiriendo a esto. Todo lo que queremos ver es que el pueblo necesitaba tener ánimo de qué es lo que sucedió, ¿verdad? Por eso el 25, segunda de Crónicas 35, 25. Jeremías hizo lamentación por Josías, ¿okay? Lo leemos ahí, capítulo 4, versículo 20 de Lamentaciones. Todos los justos y justas lloren por lamento de Josías. Y se estableció como ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Estas están escritas en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Entonces parte de lo que escribe aquí el profeta Jeremías. Entonces dijimos, son avivamientos, nos dan vida, dice la Lamentación. Era parte de que los hombres se levantaban a hacer lo que iban a hacer para representar a Dios, ¿verdad? A fin de cuentas va a haber otras batallas, va a haber otras guerras, pero el capítulo 36 va a decir esta cita, versículo 21. Para que tuviera cumplimiento la palabra de Jehová que había hablado con el profeta Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo todos los días de su desolación, hasta que se cumplieran 70 años, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder, como se ve en este mapa, todos los de Jerusalén fueron llevados a Ribía, y de Ribía fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Fueron regados aquí, fueron dejados ahí, y por 70 años no hubo nada en Jerusalén, no hubo nada en esa zona, no hubo guerras, no hubo nada, así, desolado, quedó solamente esto. Esto es triste porque parece que Israel no fue el único que olvidó a Dios. Los asirios se llevan a Israel y los llevan en cautiverio, los llevan al exilio y los desbaratan y destruyen. Después llega Israel a ser un ejemplo para que Judá modifique lo que estaba haciendo, pero aún así ellos van a ser llevados al cautiverio, ¿verdad? Algo que el libro de Crónicas incluye también es esta parte del pueblo de Edom. El pueblo de Edom era una familia, ¿verdad? Como se ve aquí en esta familia, este árbol genealógico. Edom era el hijo de Esaú, que era el hijo de Isaac, que era el hijo de Abraham. Entonces, eran como primos de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y a lo largo de la historia han sido como una piedra en el zapato para Israel. Israel siempre, cuando salió de Egipto, quiso atravesar a Edom y les pidió permiso. Hey, ¿puedo atravesar tu tierra? Y Edom no quiso, tuvieron que dar toda la vuelta, ¿verdad? Porque siempre estaban odiando, ¿verdad? A ellos, desde el vientre de su madre, Génesis 25, 19 al 26, ¿no? Jacob y Esaú estaban peleando siempre. Edom no quiso dejar pasar a los israelitas, entonces siempre había esta batalla.
Es más, en el Salmo 137:7, Edom alenta, o sea, ellos animan a Babilonia a que venga a destruir a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es esta manera de ver que Israel fue destruido por los asirios. Ahora Israel va a ser el ejemplo para que Judá cambie. Y los edomitas como que se están riendo. Como que ellos están diciendo, sí, 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 por favor, llévenselos, llévenselos, llévenselos. Y hasta animan a los de Babilonia. Pero el profeta Ezequiel, capítulo 35, versículo 15, va a proclamar a esta justicia. Tú y todo Edom van a quedar asolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Entonces Dios es Dios de los edomitas también. Los va a llevar en cautiverio también a los babilonios. Los van a llevar en esclavitud. Esta manera de ver que Dios entonces trabaja es un conflicto que siempre existió. ¿Okay? Aquí está el nombre de Edom en hebreo, y en la parte de aquí abajo izquierda es el nombre de Aduma, que era el nombre jeroglífico del nombre en Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque los egipcios y los hebreos siempre estaban en guerra con los edomitas. Entonces era parte de la historia, el mapa donde está más o menos la zona, ¿no?, de ellos. Entonces, Dios lo que va a hacer es un Dios de justicia, como dijimos. Si no le obedeces, si no sigues su palabra, si no tienes un ejemplo de vida, si no le adoras adecuadamente, si no vas al templo y das tu parte, si no haces lo que debes de hacer como pueblo, vas a ir a la cautividad y vas a quedar destruido. Y los edomitas es lo que van a demostrarnos, que ellos también van a ser llevados. Por eso el templo de Salomón es esta misma parte que debe de hacerse un servicio voluntariamente. Primera de Crónicas 29:9, el pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente, pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de corazón y de manera voluntaria. Estos temas siguen siendo recurrentes, ¿okay? El corazón es lo más importante. No les forzaron, ¿no? El templo de Salomón era bellísimo. ¿Okay? Llevó 7 años en construirlo y resultó en un edificio impresionante con oro, plata, bronce y cedro. No había nada que se comparara en aquella casa de Dios. ¿Okay? Todo esto lo vemos en Segunda de Crónicas 2 al 4. Y partes importantes, ¿no? Como los querubines, como el arca del pacto, como los velos, las mesas de oro, las columnas de bronce, el altar, el mar, ¿verdad? Este mar que era una gran lavatorio, como un tipo de bautisterio gigante, capacidad de unos 48,000 litros, ¿okay? 48,000 litros de agua para poder lavar ahí todo, ¿no?, los sacrificios y esto. Esa construcción utiliza los paralelos arqueológicos conocidos para complementar el texto y supone las dimensiones interiores de Primera de Reyes, ¿ok? Entonces por eso decimos que Crónicas interpreta a Reyes para explicar que el pueblo hizo todo esto, este mobiliario, para demostrar que Dios es grande, ¿verdad? Para eso. Ahora, para nosotros en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 16:2, dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Nuestra adoración es igual a ellos. Necesitamos hacerlo de corazón. Tenemos una nueva manera de adoración. Tenemos una nueva forma de ser limpios. Tenemos un nuevo altar. Todo lo que tenemos es parte de esto. Que lo hagamos según hayamos prosperado, ¿verdad? De buen corazón, como dice Crónicas, de nuestro corazón y de una manera voluntaria. Esto es lo que estamos hablando, de que el templo llega a tener un rol tan importante para el pueblo. Y Crónicas lo va a demostrar. Crónicas va a demostrar el templo de alguna manera como la parte central de la adoración de Dios. Es la parte más santa del pueblo. Es donde solamente los sacerdotes pueden entrar y los sumos sacerdotes pueden entrar. Por eso la lista que vimos de los sumos sacerdotes al principio. Ahora, dentro de esta manera de pensar, va a existir esta idea de una abominación desoladora. La Escritura va a hablar de que cuando el templo es invadido, se va a referir como una abominación. Es algo increíblemente malo, es algo terrible, algo que no puede permitir el pueblo. Cuando la gente entraba al templo, no solamente entraba para verlo, entraba para robar,
entraban para quitarse el oro, para entrar y llevarse los utensilios, para hacer todo lo que estaban haciendo, ¿no? Y para nosotros la época de las crónicas con Nabucodonosor es lo que vamos a hacer, ¿no? En esta segundo exilio que van a hacer ellos, van a destruir el templo, van a cortar en todo esto. En su tercera invasión destruyó el templo y se llevó todos los tesoros. Entonces, el profeta Daniel, que es alguien que está en esta época contemporáneo, él va a utilizar esta palabra. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo y su lugar pondrán la abominación desoladora. Lo dejarán solo, desoladora. Va a estar solo. El templo va a quedar 70 años, hay una abominación. No hay templo, no hay nada ya ahí. Ahora, estas son las palabras que Jesús usa en Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, cuando el lugar santo vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Por eso necesitamos leer nosotros. Necesitamos empezar a leer Daniel, necesitamos leer otros profetas, para entender que es un eco. Lo que se habla en Crónicas, ahora lo habla Jesús. Usa las mismas ideas, los mismos conceptos. Y él está diciendo, ahora, así como vino Babilonia y dejó desolada la zona con esta abominación, ahora va a venir la época, aquí estamos hablando que Jesús está en el año 37, por ahí 35 después de Cristo, y la abominación romana iba a llegar en el año 70 después de Cristo. Entonces el templo va a ser destruido en la época del año 70. Entonces el templo fue construido por Salomón y destruido por los babilonios, y Daniel le llama a eso una abominación desoladora. Ahora, cuando Jesús regresan y construyen el templo, va a decir que va a ser destruido por los romanos igual, ¿verdad? Entonces todo esto nos ayuda a entender que Dios no ha cambiado, es el mismo ayer y hoy y siempre. El templo era la parte más importante, pero nosotros sabemos que Jesús dice, mira, yo voy a hacer la salvación. Así como Dios fue la salvación para ellos en esa época, yo voy a hacer la salvación para ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar eso, que Él quiere ayudarnos, nos está previniendo todo eso, ¿verdad? Versículo 14 dice, 15, Mateo 24, 15, por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora de la cual se habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no baje a recoger lo que está en su casa, el que esté en el campo no retroceda a recoger su ropa. Pero hay de las que están embarazadas y de las que estén criando sus hijos. ¿Por qué hay de las? Porque están a punto de ser esclavizados. Entonces imagina que estás embarazada y estás esperando y llega el ejército romano a conquistarte. Oren pues para que su vida no ocurra durante clima tormentoso ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran aflicción, tal como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta el día de hoy, ni la volverán a ver, ¿no? Entonces está profetizando esta destrucción por Roma en el mundo de su época, de Jesús. Dice, por favor, oren, ¿no? Y la respuesta es esa, tenemos que orar. Y no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobrevivirá, pero la causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos recordar, los escogidos, los que sí escogen a Dios, los que sí siguen ese avivamiento que Él quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a decir esto para terminar la clase el día de hoy. No es importante solamente saber fechas, lugares y geografía y mapas y todo, sino que nosotros tenemos que estar en una relación con Cristo. Todo eso es lo que nosotros tenemos que motivar en nuestras enseñanzas de la Biblia. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y fruto que permanezca. Ese es su trabajo, ese es mi trabajo, de ir y llevar fruto. Ese fruto es amarnos unos a otros. Eso es lo que no hizo Israel. Israel no se amó. Israel no amó a los edomitas, no se amaron entre ellos.
Se separó el reino, se pelearon entre los reyes, olvidaron a Dios, abusaron del templo, abusaron de los sacerdotes. Un caos. No conocieron a Dios. Por eso tú y yo, eso es lo que queremos hacer. Queremos ser parte de Cristo y la Escritura es a donde nos lleva. A Cristo, ¿verdad? A Cristo. Espero que esto pueda servir. Yo sé que fue muy rápido, muchísima información, pero lo que queremos es animar y rescatar un poquito la necesidad de que Dios es grande, de que Dios es un Dios activo, un Dios que siempre está mostrando su servicio a la iglesia, su servicio a un pueblo que lo ama y sobre todo que podemos nosotros encontrar esa salvación en Cristo. Él es el que nos escogió primero. Él es el que vino a nosotros. No tenemos que ser israelitas, no tenemos que ser judíos, no tenemos que ser israelíes. Ellos también son parte del plan. Pero nosotros somos los cristianos, somos los que obedecemos y seguimos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que seguimos en la clase. Hasta luego.